Eh, ya estamos grabando, ¿eh? Siendo el viernes 10 de julio del 2020, esto es Mundo Interior. Y ahora. Me hace siempre lo mismo. El otro me hizo lo Ahora mismo. qué, hijo, da una indicación, qué sé yo. Esa es la indicación. Esa es la indicación. Esto es Mundo Interior. Ya. Pero digo, previo a tu presentación, era una diatriba contra los medios electrónicos, no sé, estábamos Sí, sí, vacunados, y sí. después te pones el casco de ¿Ves? Fórmula 1 y Perdí. decís, Ya carguemos. perdí. La tengo adentro, como diría el Diego. Ya está. Bueno, Disculpa, disculpen, ¿puedo hacer un paréntesis antes? sí. Sí, vamos. Yo Esto me se imagino, puede claquetear. no, Carlos, es filósofo, se codió con los grandes intelectuales del mundo, literatos, y estar escuchando las pavadas del chip insertado por Bill Gates debe ser muy, muy bizarro, debe ser genial eso. No, él nos deja, ¿viste? No dijo nada. Él nos deja Y no hablar digo veces sola, nada. se queda fumando la pipa, hablando con el Batato. A ver dónde está Batato. No, no, la Bueno, verdad que estaba pensando, mientras ustedes hablaban, yo acá al costado tengo un libro que es Zur Frage des Selbsterkenntnis bei Meister Eckhart, es decir, la pregunta acerca del del conocimiento de ser. en Eckhart, no, del conocimiento de sí en Eckhart, un trabajo que tiene ya unos años. Y está la palabra Sache. No, no mensaje, no Ah, dice. ah, Y, y bueno, sigo, decía, si lo que estos muchachos dicen es cierto, ¿en qué mundo vivo yo? O quizá me salvé porque estoy dedicado a claro. estudiar el problema del conocimiento de sí en Eckhart y los delirantes que estuvieron en el siglo XIV, pero eso pensaba. O sea que estaba escuchando. Sí, sí, estaba. Bueno, señoras y señores, siendo las 18 horas pasadas, el día 10 de julio del 2020, esto es Mundo Interior. ¿Me toca leer a mí hoy? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué cosa? no sé, qué sé yo. Pero nos pusimos de acuerdo. Bueno, No, pero a lo mejor cambiaron, ¿viste? ¿Qué sé yo? no, en el medio, entre la presentación de recién y esta, Claro, pasaron 2 minutos. sí. Bueno, pasa que hago Eh, esto, perdón, es que hago esto porque después se lo vamos a mandar a un editor y esto que estoy haciendo parece re estúpido, pero se llama claqueta. Esto es el momento en que, ¿vieron cuando hace así? Action, para que el tipo sepa en dónde empieza. Por eso lo hago, porque si arranca en cualquier lado, después te cagan a pedo que no le dijiste cuándo arranca. ¿Se bueno, entiende? No es arbitrario. che, con ese vocabulario vamos a salir nosotros así en público. Escúchame, Claro. el bardo. Escucha, ¿estás listo? Bueno, sí, yo tengo el texto acá. Bueno, Texto, esto, comparto el texto, lo leo directamente, ¿sí? dale, esto Bueno, es Mundo Interior. voy a leer un breve texto. Hay muchas citas dentro. Voy a tratar decir, de contar cuando cito, ¿verdad? Comienza con una cita. Se detuvieron los aguaceros y no hubo lluvia de primavera. Termina allí la cita. Como si la naturaleza entorpeciera su cuerpo al ritmo de los vejámenes que el hombre tramita en el mundo, así veía su tiempo una de las voces más conmovedoras de la tradición judía. Jeremías, 650 años antes de Cristo, lamentaba el estado de una tierra colmada de injusticias. Ante ello no podía ocultar una indignación que lo consumía. Dice su texto, mi corazón se conmueve dentro de mí, no puedo callar. Termina la cita. Deseó para su pueblo guías que lo apacentaran con ciencia y prudencia, dice él, pero vio lo que no deseaba ver,
Y dice Jeremías, es algo espantoso, horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dominan a su arbitrio. Fin del texto. ¿Quién entonces reuniría sus miradas para distinguir lo esencial de lo que fluye en la banalidad y el atropello? También, frente al desconcierto que la brutalidad humana despliega en la insolencia del poder, pero ahora en el mundo contemporáneo, el escritor palestino Mahmoud Darwish, referente fundamental de la poesía árabe del siglo XX, reflexionaba ante la experiencia de la guerra. Cito: los combatientes de ambos bandos dicen palabras parecidas en presencia de quien aman. Y los muertos de ambos bandos no caen en la cuenta, hasta que ya es tarde, de que tienen un enemigo común, la muerte. Fin de la cita. La ceguera de la idiotez no es siempre un fruto espontáneo. Es sin duda la matriz de nuestros tiempos. Es también la obra madura del poder que modela en la fragua de una sola lengua, de una sola voz. Heidegger, el pensador alemán, muy tempranamente, en las primeras décadas del siglo pasado, ya advertía: cada uno somos los otros y ninguno es sí mismo. Era la corrosión de una vida impersonal transitada al compás de lo que se dice, se piensa, se hace, se desea. La carcoma de una propaganda de luces oscuras ante las que él mismo mostró declinar. En tiempos de indigencia no parece fácil obviar el gusto salobre de la incerteza, la indolencia o la necedad. El mismo Darwish, en otro poema de la misma obra, recordaba, cito: la sabiduría procede como el médico que examina una herida. Para saber dónde queda uno y dónde la verdad, echamos la vista atrás y nos preguntamos: ¿cuántos errores he cometido? ¿He llegado tarde a la sabiduría? ¿De qué sirven los logros tardíos? Fin de la cita. A pesar de la nostalgia del tiempo perdido en la banalidad y la sandez, madres de todas las troperías, puede que a veces quede un resquicio de libertad para saltar sobre sí e ir más allá de la propia sombra. Quizá la llave de esa puerta sea la misma que Mefisto en el Fausto de Goethe echó en falta en el Dios que enfrentaba. Si no hubieras el hábito de reír, si ejerciéramos los filos de la ironía sobre nosotros, nuestras certezas, el lenguaje prestado que hablamos, los sentimientos de amor u odio que nos sembraron, si nos riésemos de nosotros, de la falsedad del mundo y la potencia de los poderosos, si así lo hiciéramos, quizá habríamos llegado a esa sabiduría a la que nunca es tarde arribar y con la cual todo parece menos arduo. Incluso el desafío de enfrentar lo que para Jeremías era lo más duro y doloroso en la situación de crueldad que vivía. Saber y experimentar que esa realidad concebida y fraguada por aquellos sabios en hacer el mal seducía el ánimo de su gente. Y decía Jeremías: y a mi pueblo le gusta que sea así. Fin del texto. Corto. Corté. Es corto el texto, ¿no? Es corto el texto. Me quedé pensando en... Cuando uno lo lee parece más largo, ¿no? Uy, apareció. Mira quién vino. Ahí está. Muchachos, buenas, tardísimo. Gracias, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Escuchame, bien. Carlos, Sí. viendo que acaba de llegar Horacio y es corto, ¿lo querés leer de vuelta? ¿Te molesta? Sí.
¿Eh? Sí, yo no tengo problema. ¿Te parece bien, Maxi? Sí, Así, perfecto. porque Sí, si no, sí, sí. está en pelota. Está muy en pelota, si no. Sí. Perdón, muchachos, recién me pude No pasa conectar. nada, es muy cortito, ¿eh? Es muy cortito. Bueno, a ver si lo puedo leer mejor que antes. Sí. Dale, te escucho, yo voy a buscar un avión. Dale. Encima se va. Encima se No, va. Llega tarde y se va. Pues, ¿cómo que hacer? Ahora quédate. Bueno, ¿me dejás que ponga la claqueta? ¿Eh? Sí. Cuando digo, después entra el texto derecho. ¿Puede ser? Rafael, Carlos Rafael. Claro, ¿Sí? sí. Sí. Decime cuando estás listo. Yo estoy listo, no sé, Horacio. ¿Estamos? Lo fui a buscar acá, medio metro. No lo veo ahora, Horacio. ¿Ya estamos? Vamos. Siendo, Te veo a vos, Carlos. ¿Cómo? siendo, siendo las 19 horas pasadas, el 10 de julio de 2020, esto es Mundo Interior. Voy a leer un breve texto con varias citas dentro, como es costumbre, y voy a tratar de avisar la diferencia entre las citas y lo que yo, mi comentario, digamos. Comienza con una cita. Se detuvieron los aguaceros y no hubo lluvia de primavera. Fin de la cita. Como si la naturaleza entorpeciera su cuerpo al ritmo de los vejámenes que el hombre tramita en el mundo. Y veía su tiempo una de las voces más conmovedoras de la tradición judía. Jeremías, 650 años antes de Cristo, lamentaba el estado de una tierra colmada de injusticias. Ante ello, no podía ocultar una indignación que lo consumía. Dice su texto: mi corazón se conmueve dentro de mí, no puedo callarme. Deseó Jeremías para su pueblo guías, como dice él, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Sin embargo, vio lo que no deseaba ver. Dice él, es algo espantoso, horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dominan a su arbitrio. ¿Quién entonces reuniría sus miradas para distinguir lo esencial de lo que fluye en la banalidad y el atropello? También frente al desconcierto que la brutalidad humana despierta en la insolencia del poder, pero ahora en el mundo contemporáneo, el escritor palestino Mahmoud Darwish, referente fundamental de la poesía árabe del siglo XX, reflexionaba ante la experiencia de la guerra. Dice un texto de él: los combatientes de ambos bandos dicen palabras parecidas en presencia de quien aman. Y los muertos de ambos bandos no caen en la cuenta hasta que ya es tarde de que tienen un enemigo común, la muerte. Fin del texto. La ceguera de la idiotez no es siempre un fruto espontáneo. Es sin duda la matriz de nuestros tiempos. Es también la obra madura del poder, que todo modela en la fragua de una sola lengua, de una sola voz. Heidegger, el pensador alemán, muy tempranamente, en las primeras décadas del siglo pasado, ya advertía, dice él, cada uno somos los otros y ninguno es sí mismo. Era la corrosión de una vida impersonal, transitada al compás de lo que se dice, se piensa, se hace, se desea. La carcoma de una propaganda de luces oscuras ante las que él mismo mostró declinar. En tiempos de indigencia, no parece fácil obviar el gusto salobre de la incerteza, la indolencia o la necedad. El mismo Darwish, en otro poema de la misma obra, recordaba, cito, que la sabiduría procede como el médico que examina una herida, para saber dónde queda uno y dónde, la verdad,
Echamos la vista atrás y nos preguntamos, ¿cuántos errores he cometido? He llegado tarde a la sabiduría. ¿De qué sirven los logros tardíos? Fin del texto. A pesar de la nostalgia del tiempo perdido en la banalidad y la sandez, madre de todas las tropelías, puede que a veces quede un resquicio de libertad para saltar sobre sí e ir más allá de la propia sombra. Quizá la llave de esa puerta sea la misma que Mefisto en el Fausto de Goethe echó en falta en el Dios que enfrentaba. Le dice así al Dios, si no hubieras perdido el hábito de reír. Si ejerciéramos los filos de la ironía sobre nosotros, nuestras certezas, el lenguaje prestado que hablamos, los sentimientos de amor u odio que nos sembraron, si nos riésemos de nosotros, de la falsedad del mundo y la potencia de los poderosos, si así lo hicieran, quizá habríamos llegado a esa sabiduría a la que nunca es tarde arribar, y con la cual todo parece menos arduo. Incluso el desafío de enfrentar lo que para Jeremías era lo más arduo y doloroso en la situación de crueldad que vivía. Saber y experimentar que esa realidad, concebida y fraguada por aquellos, según él decía, sabios en hacer el mal, esa realidad seducía el ánimo de su gente. Y por ello Jeremías con dolor decía, y a mi pueblo le gusta que sea así. Fin del texto. ¿Quién arranca? No tenés Me a... pareció muy interesante, sobre todo el recorrido histórico, ¿no? de Jeremías bueno, pasando por Heidegger, pero llegando a un poeta del siglo XX, ¿no? Sí, sí, fue tarde. Darvix. Me parece muy interesante. ¿Y cuáles son? Y eso es algo que me parece importante pensar, más allá de las determinaciones históricas, cuáles son esos núcleos fundamentales en el texto, se van hilvanando, que parecieran ser inherentes a este preguntar, a este decir, quizás, este preguntar o este decir inherente a una condición humana que, no voy a decir que es ahistórica ni nada, sino omnihistórica u omnitemporal, como estas problemáticas van apareciendo a lo largo, son núcleos problemáticos que van emergiendo a lo largo de la historia, ¿no? Me parece que ese es un punto, porque si estamos hablando del el 650 a.C., llegando en un mismo texto donde se va hilvanando ese sentido. Es esta tradición nuestra que al mismo tiempo parecería remitir a núcleos del decir y núcleos de la propia condición humana. Y esa voz profética de Jeremías que adquiere, que se puede estar transmutando después en la voz del filósofo Heidegger o en la voz del poeta. Eso, me parece interesante destacar esa hilvanación, que me puede hacernos abrir a una pregunta acerca, repito, de esta experiencia del hombre, que hay algo que permanece aún a través de los cambios históricos. Esta voz profética, dicha en la soledad, enfrentándose a un mundo dominado por una expresión que usa Jeremías, ¿no? Que es sabios en hacer el mal. Parece estar replicándose en Heidegger, parece estar replicándose en un poeta del siglo XX. Eso me parece que es interesante. Me hizo pensar también en cuando Jean-Paul Sartre forma los tribunales Russell para condenar los crímenes de guerra que Estados Unidos estaba llevando a cabo en Vietnam,
en un momento le preguntan desde qué lugar están haciendo estos juicios, que no son juicios de índole jurídica, no son juicios vinculantes, sino son juicios éticos y juicios morales. Y Sartre dice, cuando le preguntan desde qué lugar lo están haciendo, o qué legitimidad tienen, y Sartre dice, bueno, lo estamos haciendo en tanto que somos hombres, y como hombres podemos y tenemos el deber de llevar a cabo este juicio moral. Así como, y es interesante esto, retoma la idea de Lutero, explícitamente lo dice, ¿no? La idea de Lutero de que todos somos sacerdotes, o podemos ser sacerdotes. Dice, bueno, cada uno de nosotros tiene la posibilidad y el deber de decir esta voz de juicio frente a los crímenes que se lleven a cabo contra la humanidad. Digo, y esto que dice Sartre es muy semejante, por lo menos en el núcleo, quizás no en la forma, a esto dicho por Jeremías, ¿no? Voz profética. Eso me parece interesante irlo pensando. De alguna manera aparece esto que decís vos, Maxi, aparece en la frase no puedo callar, ¿no? Sí. Necesariamente hay algo inherente a nuestra condición que necesita denunciar la banalidad del atropello, creo, y cito de vuelta el texto, ya no sé si es una cita dentro de la cita o es la pluma tuya. A lo cual parece que siempre volvemos es al tema ese de esa noción maravillosa del Das Man, ¿no? Es decir, el uno, el lugar de ningún lugar en el cual se dice lo que se dice y se hace lo que se hace, que podría ser tranquilamente hoy en día un shopping center, ¿no? Eh, o la frase paradójica de Coto, yo te conozco, por ejemplo, ¿no? Tan absorbente es, digamos, el lenguaje del ningún lugar, al punto en que esa noción, según está en Heidegger, me parece que no está del todo acá. Es decir, eh, bueno, en el fondo está, lo que quiero decir es que en Heidegger es inherente a nuestra condición el hecho de que caigamos en el no lugar o en el lugar del ningún lugar o en la neutralidad del se dice lo que se dice. Es natural, es un descanso, ¿no? Y al mismo tiempo el no poder callar es aquello que hace que quizás se abra una posibilidad bueno, Heidegger va a llamar de propiedad o autenticidad. La pregunta que tengo para Carlos, que tiene que ver con esto, es en la elección del poema que abre, si hay una relación de la autenticidad humana o la propiedad humana que salta más allá de la sombra, si hay allí una relación con la naturaleza. Es decir, si hay algo de lo civilizatorio o de lo técnico, tecnológico, civilizatorio quizás mejor, que tienda necesariamente a la caída en la banalidad y el atropello, la ceguera, como lo llamás en un momento, la ceguera de la idiotez. Si la naturaleza en el texto, o en lo que pensás vos, o lo que piensan todos, si hay algo en la naturaleza que necesariamente muestra otro camino. Digo por la cita inicial, o si no entendí nada. Bueno, Muy posible que no haya entendido nada. no, yo escribo para entender. Y cuando terminé de escribir me di cuenta que entendía menos que antes. Por eso. Eh, Dos cosas a mí me impresionaron cuando leí el texto de Jeremías, que fue lo que originó el texto, esta pequeña reflexión que escribí hace mucho tiempo.
La primera es esa imagen del profeta de esa conexión, esa vinculación, ese nexo profundo entre la naturaleza y, y la, y la vivencia personal, social, comunitaria, histórica, ¿no? Es decir, está expresado en términos poéticos, pero seguramente hay una convicción detrás también de que la naturaleza padece también el sufrimiento de esa situación. Más allá de esto, lo que llama la atención del texto de Jeremías es, bueno, su descripción de la realidad, su descripción de aquellos que debían conducir al pueblo son quienes lo sumergen en su desgracia, en su penuria, en la injusticia. Y lo último, como el texto termina, que es quizá lo que más me impresionó del texto de Jeremías, cuando él hace, después de hacer toda la descripción de lo que sucede en su momento histórico, Jeremías dice, y a mi pueblo le gustaba que sea así. Es decir, no solamente hay una palabra recriminatoria, una palabra que denuncia a quienes tenían una responsabilidad de conducir al pueblo hacia su felicidad, hacia la paz, a la justicia, y que por el contrario, en vez de ser sabios en el bien, eran sabios en hacer el mal. No solamente esto, sino que su mirada se dirige al conjunto del pueblo, en este caso del pueblo judío, y dice, bueno, a mi pueblo le gustaba que sea así. El texto intenta reflexionar un poco sobre ese horizonte en nuestra situación, digamos. ¿Cómo puede ser que nosotros también veamos y experimentamos tantas veces que a los hombres, a las distintas comunidades históricas, les gusta que sea así? Aceptan gustosamente el mal, la injusticia, el anonimato. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las claves de eso en nuestro tiempo? Lo que el texto anuncia brevemente. En el fondo, lo que está en este texto es de lo que hablaba Horacio en en el último encuentro, ¿no? Hay algo más profundo ahí, ¿no? El texto es muy superficial en ese sentido. Y luego, cómo reaccionar frente a esto, si es posible, si hay un lugar para la libertad, ¿no? No sé si es verdad. No, no, totalmente. Y justo creo que lo que planteas era, de alguna manera estaba formulado en la pregunta, que era, sí, claro, y que era el lugar que vos decidiste que Heidegger tenga ahí, pero el Das Mann, en todo caso en Sein und Zeit, porque aparece después de otra manera, justamente dice que descansamos ahí. Es decir, la pregunta de Jeremías en el fondo termina siendo, o si hubiese que responder, o quizás vos lo estás haciendo sugiriendo ese lugar, diciendo que, pero en el fondo es un existencial, ¿no? Es decir, es una condición existencial de la humanidad, del Dasein, del ser allí, es decir, que no, del cual no puede escapar y va a estar siempre ahí. Siempre está la posibilidad de descansar en el anonimato, ¿no? Yo creo que la pregunta de tanto de por qué lo hacemos o por qué ocurre, como la marcha de ayer, digamos, en ese sentido, en el contexto actual, implica que haya algo siempre en un posible descansar de no asumirnos quienes realmente somos, que es parte nuestra, que ya está allí, que no... Y por ahí lo desesperante es que, en Heidegger en todo caso, que nunca podamos escapar de eso, que siempre nos vamos a hacer la pregunta, y el pueblo quería
y el pueblo deseaba que, o sea, que Dios, porque es el Dios, ¿no? Quería que sea así, el aceptar, digamos, nuestra condición impropia. Lo bueno que tiene es que no es permanente, ¿no? Hay, bueno, Carlos inicia el texto también lo culmina con Jeremías, estamos hablando del Antiguo Testamento, y bueno, un poco con lo que decía Santiago. Bueno, el Salmo 2, estamos con el Antiguo Testamento, comienza con una pregunta. Lo leí ayer justamente. Me vino a cuento con cairológico haber abierto las escrituras y encontrar eso, ¿no? El Salmo 2 comienza con el primer versículo con esta pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta que listo, queda abierta ahí, ¿no? Eh, No, lo que me parece que yo insisto con esta cuestión, pero es como que es una posibilidad y siempre va a ocurrir. Creo que Heidegger dice eso, ¿no? Es una posibilidad y siempre va a ocurrir que los pueblos se amotinen, que se amotinen la gente si los pueblos piensen cosas vanas. Y quizás era también dentro de lo que hablaba Horacio la vez pasada, era que, bueno, de alguna manera Nietzsche, digamos, al ser unos pocos los que piensa Zaratustra y piensa Nietzsche en sus textos, es como esa oposición a las gentes y los amontonamientos de neutralidades banales, digamos, ¿no? Siempre hay, existe la posibilidad de asumirse quién es uno, pero nunca podrá ser en montones, digamos. Creo que Nietzsche diría algo así. Ahí me parece interesante igualmente, ¿no? Hacer la diferenciación, ¿no? Por ahí, por lo que estamos hablando, entre este amontonamiento, esta muchedumbre, esta serie, este mob, como va a llamar creo Hannah Arendt, ¿no? Donde es una sumatoria de yoes banalizados frente a la experiencia comunitaria, frente a la experiencia de pueblo. Porque acá la oposición no es pueblo, individuo, sino la oposición es entre una sumatoria de individuos en situación de muchedumbre frente a un sí mismo que se reconoce en el otro y en los otros, y así recíprocamente, e instituyen una comunidad y una experiencia histórica de pueblo, ¿no? Que también antes de ayer fue el 9 de julio, ¿no? El día de nuestra independencia. Ahí podemos pensarlo a partir de una lógica que no es la de la muchedumbre, sino la de la emergencia de un pueblo, ¿no? Eso para diferenciarlo. Ahora, este pueblo exige que cada uno de nosotros, pueblo o comunidad, ¿no? Exige que cada uno de nosotros sea un sí mismo, porque solamente en ese ser sí mismo puede haber un encuentro efectivo con el otro. Esa Claro, diferencia. si no es una serie, claro. O un montón, o una muchedumbre. Igual fue ayer, Maxi? En efecto, no fue antes de ayer, fue ayer. Se me mezclan las fechas, perdón. ¿Viste cómo son los tiempos? La Pero cuestión es, más allá del contexto, digamos, de los términos contextuales en los cuales Heidegger piensa eso. Los conocemos, digamos, pero la, la- la percepción respecto de la presión que sobre el ciudadano moderno existe, que lo empuja al anonimato, digamos. La percepción acerca de ese fenómeno tiene muchos años, digamos. Hay un texto, creo que alguna vez hablamos de él, un texto de Kierkegaard, que es del año 46, creo que es, este,
que es un comentario a una novela de su danesa. Y bueno, él habla que el gran, tiene una parte que es una crítica al periodismo de su época, y dice, bueno, el problema del periodismo de esta época, alguien que le gustaba escribir en los periódicos, ¿no? Sí, que estaba comprometido con esa profesión, ¿no? Con esa vocación más que profesión para él. Es que el problema del periodismo, de partes del periodismo de su tiempo, es que han convertido al ciudadano en público. ¿Ya? Es decir, no es no veía él que era un periodismo que comprometía la participación y el compromiso con la cosa pública. De modo que es la percepción respecto de eso en el contexto de la modernidad o de nuestro tiempo ya viene desde el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, toca algo que es permanente, y por eso fui al texto de Jeremías, digamos. Hay algo que es sorprendente y es ese gustarle que las cosas sean así, es decir, ese gustarle, esa simpatía, esa melaza de sentimientos que inunda muchas veces a las comunidades o a los conjuntos, a los grupos sociales, una melaza de sentimientos favorables respecto a aquello que opera o se mueve en contra de sus propios intereses, en contra de lo que ellos desean. De modo que no es solamente, el anonimato ahí es un instrumento de esto, un instrumento de sentimientos que obran contra sus propios deseos, contra sus propias necesidades, contra su propio bien, ¿no? Eso es lo sorprendente y creo que eso es como para que lo pensemos, ¿no? Y nadie escapa de eso, ¿no? Nadie escapa de eso. Y cómo entonces reaccionar ante eso para poder cribarlo, poder discernirlo y darle un resquicio a la propia libertad, ¿no? Eso es lo que el texto quiere, al texto, lo que está tratando de pensarse por detrás de eso que escribí, ¿no? Sí, te quería preguntar, y si había, y también lo abro a todo, pero quería preguntarte si, y no lo sé, no quiero ser simplista y banalizar la profundidad de la pregunta o el cuestionamiento, pero me pregunto si en ese gustar que yo recalqué el tema del descanso, hay un descanso, porque creo que lo venimos hablando hace tiempo ya, el tema de estar en riesgo me da miedo, digamos, entonces me cierro en mí mismo y no al revés, me cierro en la nada, y no me pongo en riesgo. Descanso en el Das Man, descanso en el uno. Me preguntaba si hay algún tipo de atracción en la situación del Vorstellung, digamos, del Vorstellung, de la representación sujeto-objeto, que hace que el sujeto tienda al objetal. Y si es que eso ocurrió en algún momento histórico, no que necesariamente siempre fue así. Y cuando me refiero al objetal, me refiero a ese gustar la comodidad de, en el fondo, no asumir la propia subjetividad. Y un descanso gustoso, cómodo, en el lugar en el cual ya no, y creo que tiene algo que ver con lo de Horacio la vez pasada, digamos, algo de que yo ya no soy, no domino, sino que soy dominado, y que por ahí prefiere el sujeto estar ahí. Digo, si no hay nada en esta tensión, y por eso fui a la pregunta inicial con respecto al poema que arranca el texto, si no tiene que ver algo con lo objetal, con una posibilidad que tiene el sujeto de
de alguna manera, someterse al objeto. Y pienso también, qué sé yo, en Marx, ¿no? Y hasta en Hegel. Digo, si hay una tendencia inherente, y no lo llamo la muerte, lo llamo, ¿sí? O sea, una tendencia objetal en el sujeto. No sé si no sé si lo tengo claro, quizás menos que ustedes lo hayan entendido, pero no sé si se entiende, hay una pregunta ahí. A mí me Yo- parece que lo que está... no, dale, dale. No, Dale, Max. que, claro, sí, esta caída al mundo del objeto, este estado de inautenticidad, este estado de banalidad, que también nosotros, por ahí hablar de la banalidad puede sonar banal. Sin embargo, habría que pensar si la banalidad no es una de las raíces del mal y del mal radical. Y ahí la tenemos a Hannah Arendt, pero bueno, para otro momento. Si esa caída en la banalidad o es y está determinada por una época histórica o es inherente a la condición humana. Es más o menos lo que estás planteando vos, ¿no, Santiago? Sí, hay algo en esa tensión y por eso digo lo de Horacio, porque en el sujeto, a dejar de ser sujeto y a ser sujetado, digamos. Es lo que es el objeto, en el fondo. A mí me parece que incluso no tomo posición por ninguna de las dos, pero claro, como vos lo señalaste, en Hegel y en Marx hay una tendencia a pensarlo en términos de un acontecimiento histórico, ¿no? Habría una época histórica donde acontece este fenómeno de alienación, de objetivación, de inautenticidad, mientras que, por ejemplo, en Heidegger o en Patočka o en el propio Sartre, forman parte en cierta medida de una estructura existencial que es transtemporal omnitemporal y omnihistórica, ¿no? Sí, Es más o menos lo que querías decir, ¿no? sí. Para simplificar un poco, digamos, nosotros podemos encontrarle diversas explicaciones desde la filosofía, digamos, podemos encontrar diversos estratos de intentos de clarificación de eso. Por ejemplo, cuando Santiago dice, bueno, allí hay un descanso, digamos, el lenguaje también produce o nos brinda descanso, digamos. Si no tenemos que crear continuamente o hacer un acto creativo del lenguaje cada vez que hablamos. Nosotros descansamos en estructuras de pensar en Wittgenstein, ¿no? Descansamos en estructuras del lenguaje, descansamos en formas de hablar, en expresiones que justamente no son las que anulan la creatividad, sino que nos permiten. Es como de alguna forma tirarse una pileta, bueno, eso me permite flotar, nadar, después veré de qué forma yo nado mejor o más genuinamente o más creativamente. Eso es necesario. Pero para pensarlo en términos más sencillos, digamos, me recuerdo en un texto en realidad en varios textos de Robert Musil, el escritor austríaco. Él explica de una manera muy sencilla y brutal qué es el capitalismo. Dice, mira, el capitalismo es la mejor manera que estos textos del año 20, ¿no? Se ha encontrado para ordenar el egoísmo humano. Y lo único que ha podido ordenar el egoísmo humano es el dinero, el capital. ¿Está? Y por eso él piensa en dos figuras decisivas para la construcción de un mundo nuevo. Estamos hablando tanto de los textos de 1920, como algunos un poquito posteriores. Está pensando en el ingeniero y en el comerciante, ¿no? Las dos grandes figuras que pueden ayudar a poner orden en esto. Lo que me interesa de Musil es que hay algo en la condición humana que presta todo su potencial a que estos fenómenos sean posibles. Nosotros podemos encontrarle muchas
respuestas, o muchas explicaciones, perdón, y esas explicaciones pueden ayudarnos a comprender de qué modo hacer posible la libertad y el ejercicio de la libertad, ¿no? De todas maneras me parece que esto es lo decisivo, digamos, cómo pensar el ejercicio de la libertad, es decir, el ejercicio de hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Yo tengo la sensación, y con esto termino porque ya es muy largo, tengo la sensación que el problema de muchas sociedades es que no logran encontrarse consigo mismos. Aquello que decía Gottfried Benn, el poeta alemán, decía, los mejores momentos de la humanidad han sucedido cuando la humanidad se ha encontrado consigo misma, ¿no? Más o menos, parafraseo la expresión de él. Ese encontrarse consigo mismo es de lo que se trata de pensar, me parece a mí, de buscar, de promover, de alguna forma se me ocurre vincularlo a lo que Horacio decía, bueno, no se puede pensar sin presupuestos. Y esos presupuestos decidimos esos presupuestos. Y sin duda no sabemos cómo la sociedad, como él mismo decía, no sabemos cómo las sociedades, ni podemos quizá explicar cómo las sociedades asumen o crean esos presupuestos según los cuales no solo se piensa, sino que se desarrolla ella misma. El tema es, como él insistía al final del texto, bueno, hay un momento práctico, un momento de la praxis y del ejercicio del propio sí mismo, que ese ejercicio permite justamente aprenderse a sí mismo en el acto de libertad por el cual yo pongo otros principios, pongo otro inicio para repensar todo y a mí mismo, y es un repensar que es operativo, digamos, ¿no? Que es, por eso esa tensión que él ponía en el texto al final entre la teoría y la praxis. Me parece que es una tensión, que es tensión, pero que no se puede pensar una sin la otra, ¿no? Pregunto yo ahora, Carlos. Porque me quedé muy impresionado por algunas cuestiones planteadas por tu texto. En primer lugar, yo preguntaría si, y bueno, y todo en el fondo está girando en torno a la posibilidad de la libertad, si hay un resquicio para la libertad, digamos. En algún momento, creo que casi todo lo que voy a decir tiene que ver con tus propias palabras, más que con alguna de las citas a las que acudiste para decir lo que querías decir. Pregunto lo siguiente, esa ceguera de la idiotez como la matriz de nuestros tiempos, digamos, ¿no? La idiotez en un sentido fuertemente etimológico, dicho sea de paso. Esa ceguera como matriz de nuestros tiempos parece hacerte dudar de si hay un resquicio en el seno de esa idiotez para la libertad, en la medida en que en algún momento decís, puede que quede un resquicio, ¿no?, para la libertad. Vinculo esto con lo que acaba de decir Santiago en relación con que él mismo ha relacionado esta ceguera de la idiotez, digámoslo así, con el descanso que constituye para Heidegger de alguna manera el se dice, digamos, del uno, del Dasein, ¿eh?
Y me pregunto lo siguiente, la condición, ese Dasman, tal como en sus propios términos lo planteaste vos, Carlos, constituye una estructura y solamente una estructura existencial, o en nuestra época, digamos, no termina de alguna manera haciendo eso que aparece como una estructura existencial, no termina eso aniquilando o haciendo posible de alguna manera la aniquilación de la libertad como condición, entendida esta, la libertad como condición de posibilidad de una existencia auténtica, digamos. Digo, en nuestros días, digamos, no termina comiéndose la ceguera de la idiotez, digamos, la posibilidad del último resquicio de la libertad, digamos. Y lo pienso entonces a este supuesto hecho o este posible hecho como en el fondo siendo aquello que hace que ese gustar del que habla Jeremías y de lo que en términos de Carlos, ese gustar de lo que opera en contra de los propios intereses, digamos, de los individuos o de las comunidades, con la consecuencia de que muchas comunidades no logran encontrarse a sí mismas, digamos. O sea, la pregunta por el resquicio de la libertad, digamos, no está siendo, de la posibilidad de la libertad, no está siendo socavada, digamos, por esa ceguera de la idiotez que parece constituir la matriz de nuestros tiempos, digamos. No está, no está haciendo que el Dasman finalmente no sea una mera estructura existencial, sino que, o sea tal que se coma como tal la posibilidad de la existencia auténtica, digamos. Que Yo creo que el ejercicio, posibilidad o no del ejercicio de libertad, digo, pensar eso supone una decisión metafísica, digamos, supone una decisión antropológica y existencial, ¿no? Respecto de si eso es posible o no. Yo obviamente que abogo a favor de que eso es posible, el tema es en qué condiciones. Lo cierto es que lo peor de la situación contemporánea, lo más dramático, digamos, es que vivimos en medio de una simulación de la libertad. Es decir, todos están convencidos de que son libres. Y son libres porque pueden tomar decisiones individuales y pueden hacer cada uno, según dicen, lo que me gusta, sin que nadie piense reflexivamente o sin que nadie piense frente a sí mismo, ¿por qué me gusta esto? Es decir, que esa aniquilación no es la aniquilación del campo de concentración, no es la aniquilación de la cárcel, no es la aniquilación de los campos de refugiados, no es la aniquilación de esos campos donde reúnen a todos los migrantes, ¿no? Sino que es la terrible liquidación o aniquilación de la libertad que supone la simulación del ejercicio de la libertad. Es decir, todos se creen que porque pueden decidir el comprar o porque pueden decidir, tienen la posibilidad de opinar o porque tienen la posibilidad de mostrar cierta disconformidad o tantas cosas, ¿no? Que pueden ejercer la libertad. Esa es la peor. aniquilación de la idiotez, ¿no? Es la aniquilación provocada por la idiotez. Eso es a lo que me refería, ¿no? Así que esa idiotez es la que
enmascara, o digamos, es la que produce ese enmascaramiento de la libertad y a la convicción de que somos libres, la convicción de que... Y por eso es que se me ocurría, por eso es que me resultó atrayente pensar ese texto del Mefisto, ¿no? Bueno, si no hubiéramos perdido la capacidad de reír, si no hubiéramos perdido la capacidad de tener una mirada irónica respecto a lo que pensamos, decir a lo que nos gusta, quizá habría la posibilidad de abrir una brecha en nosotros mismos. Es decir, para permitir mirarnos en un espejo distinto al que habitualmente nos miramos y que nos dice lo que nos gusta escuchar, nada más. ¿Sí? Insisto en que no quiero banalizar lo que estamos pensando, pero me pregunto en si hay algo, como diría Levinas, de imposible en la libertad, o de paradójico al menos, es decir, que solo hay libertad allí donde se pierde. Entonces, lo que quiero, o sea, allí donde no la hay, es que la hay, de alguna manera, como que ser libre es la capacidad de perder la libertad. Alguna paradoja así. Recordemos que para Levinas tiene que ver con la imposición de la responsabilidad infinita que implica el rostro del otro, toda la pantomima de la ética responsable, ¿no? Que termina siendo algo aplastante, porque Levinas termina en ser responsable de todos y de la falta de todos. Están ser infinitamente responsable. Lo que digo es, si esta libertad de la que estamos hablando, o la que está planteada aquí, se opone a la comodidad del montón, en tanto, dice yo. Si esa libertad realmente dice yo. Lo que quiero decir es que, o lo que quiero plantear, es la relación entre la libertad y el yo, ¿no? Si esa relación existe realmente. Es decir, si el yo puede ser realmente libre. Porque quizás, y creo que Carlos hacia el final estaba diciendo un poco esto, quizás el yo, vos lo llamaste en el lugar común donde siempre nos vemos, el espejo donde siempre nos es más cómodo vernos quizás, ese yo miente todo el tiempo y nada entiende de libertad. Y lo único que puede hacer con respecto a la libertad del yo es perderla. Por eso digo, y pienso en Kant, ¿no? Como si Kant, yo siempre pensé que Kant, todo el problema de Kant estaba ahí, en la posibilidad de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, podríamos hablar mucho tiempo de Kant, pero por ejemplo, en el peso de la ley, qué sé yo, el peso de la ley universal aplasta al yo. También plantea algo similar, en el sentido de que solo soy libre en cuanto me atengo a la ley. Soy libre de dejar de serlo. Soy libre de perder la libertad. También algo parecido con Levinas, en términos éticos, ¿no? Pero digo, si quizás el problema que se pueda tener, o quizás ahí hay un problema, en plantear los términos, plantear en términos de libertad al sujeto. Si quizás se pueda decir mucho más de libertad, quizás algo que estuvo sugiriendo Maxi, en comunidad. O al punto tal de decir, quizás la libertad sea el problema. Quizás la libertad sea el problema. Es un concepto que hay que desechar totalmente. Y lo planteo honestamente, ¿eh? No es que tenga una respuesta acá en el bolsillo. Lo planteo con honestidad. Porque es un tema que siempre me preocupó, digamos. ¿Por qué desde Kant, ¿no? Hasta Levinas, por ejemplo, ahí tenemos, no sé, 100 años, algo así, no, 200, 300 años. Bueno, nunca dejamos ese problema. Si la modernidad tiene un tema con la libertad, que nos está engañando. Y por ahí, por eso estamos
en el reino, the land of the free, en estos tiempos contemporáneos que siempre le gusta pensar a Horacio, the land of the free, pero en realidad lo que hay que dejar es the free. O sea, hay que pensar en contra de esa libertad. Pero, digo, pensar en contra de la libertad, pero no dejar el camino hacia el riesgo. Porque quizás hasta mismo el riesgo que siempre estamos pensando nosotros, inspirado en las cosas que hablaba Carlos, del riesgo de vivir ahí en el peligro mismo, Hölderlin, ¿no? El riesgo, ese riesgo quizás sea estar dispuesto a perder la libertad. O sea, me pregunto, ¿no? Si no es un momento, si en algún momento hay que desechar esa palabra. Porque tenemos the land of the free y también tenemos liberté, égalité, fraternité. Sí, yo para hacer, en el texto, textualmente lo que yo decía, porque en este sentido es que está pensado, escrito ahí. Dice, voy a volver a leer el texto. Dice, a pesar de la nostalgia del tiempo perdido en la banalidad y la sandez, madres de todas las tropelías, puede que a veces quede un resquicio de libertad para saltar sobre sí e ir más allá de la propia sombra. Eso para mí es lo que quería pensar cuando hablaba, o lo que estaba pensando cuando hablaba de libertad, digamos. Estoy pensando si queda un resquicio para ese ejercicio de uno mismo, de saltar sobre sí, de saltar respecto de todo aquello que ha sido puesto en mí, el lenguaje, los sentimientos, los odios, las falsedades, frente a la resignación respecto de los poderes. Si es posible saltar sobre, posible saltar, está dicho de una forma provocativa, sobre la propia sombra. Más que un planteo teórico de la libertad, sino queda la posibilidad, si querés no usé la palabra libertad, existe la posibilidad de saltar sobre sí mismo, así saltar sobre todo aquello que ha sido colocado en mí, que ha sido puesto en mí, y que es también lo que yo soy, sentimientos, modos de pensar, el lenguaje. Nosotros, cada uno de nosotros está constituido por eso, y cada uno de nosotros está constituido por múltiples capas que ha dejado en nosotros la vida familiar, social, histórica, el lenguaje. Y la pregunta es, ¿de qué modo, cómo es posible saltar sobre eso y aprenderse a sí mismo? Si quieren, no usen no usar el término libertad para no enrollarnos, y usamos, bueno, ¿es posible que el que decida sea yo? ¿Es posible que logre una cierta vinculación conmigo mismo a partir de un saber de sí mismo? ¿Es posible ese saber de sí mismo y cómo? ¿Es posible hacer una hendidura en todo aquello que hace que seamos como seamos, pensemos como pensamos, sentimos como sentimos y nos apropiemos de eso? Nos apropiemos de ese pasado que somos y nos apropiemos de cara al futuro, al presente y al futuro. Esa es lo que a mí me... Sí, sí, sí. cierra. Perdón, ¿Vos querías decir algo, no? ¿Quién quiere? Sí. Sí. Claro, el que le dé. No, Carlos, quería decir la palabra, quizás hay que dejar libertad y meter liberación. Pero bueno, dale. Sí, Carlos, me interesa sobremanera algo que dijiste al pasar inmediatamente después de que yo te pregunté algo y eh, me interesa mucho porque yo estoy convencido de que eso puede ser una apertura del resquicio para saltar sobre nosotros mismos, ¿no? La mirada irónica que podemos tener sobre nosotros mismos. Me parece una, una posibilidad absolutamente fundamental. Esa es tu más alta libertad. Horacio, la alegría, La más la alta felicidad, libertad. eso a lo más que podés llegar a Me hace acordar una expresión de Epicuro, que yo creo que podría tener que ver con esto, indudablemente.
así comienza la sentencia vaticana, que creo que la cité en el texto que yo le leí. La sentencia vaticana 41, creo, que comienza así: es preciso reír y filosofar a la vez, ¿no? Claro. Es así. Me Por parece eso, en el texto que yo escribí, digamos, la cita del Fausto, que sí. es que le echa en cara al Dios si no hubieras perdido el hábito de reír, ¿no? Claro, Sí, ¿viste? totalmente, ¿Dónde totalmente. está Sí, eso? sí. ¿Dónde está eso, Carlos? Ahí mismo. En el Fausto de Goethe. Sí. Pero, Acá no tengo la precisión, acá no la tengo, ah, te la paso pero la después. puedo buscar, la puedo buscar. Sí. Léelo completo a ver si lo encontrarás, ¿viste? Sí. ¿Eh? Leerlo todo completo buscando la cita. Ya que ¿Cómo era estamos, la ya idea? que ¿Cómo era, estamos, Carlos, la idea que está ahí? Por favor, si podés No repetir eso. le recrimina al Dios si no Sí. hubiese perdido la capacidad de reír. Ah, viste, que tenía que ver con eso. Sí. Y La el mirada texto irónica sobre de Epicuro está en el Enquiridium de Epicuro. el texto de Epicuro es Ah, no, ese es una de las sentencias vaticanas. no, La me sentencia confundí vaticana 41. sí, no, me confundí con Epicteto, sí. Ah, con No, Epicuro, sí. El texto de Epicuro comienza así, yo creo que tiene que ver con eso. Es preciso reír y filosofar a la vez, digamos. Tiene que ver con eso, diciendo, a ver, o sea, de vez en cuando tengamos una mirada irónica sobre aquello que pensamos, digamos. Como diciendo, ojo, digamos, no pensamos desde el saber absoluto, o sea, riámonos de vez en cuando ojo, porque ojo lo que igual. estamos diciendo, ¿eh? Sí. No, no, Porque, digo una cosa, digo que esa risa, ojo con esa risa, porque no una es cosa, digamos, una cosa es esa risa, porque para mí es la risa, qué sé yo, cuando yo veo a mi hijo jugar, que me pienso más en Nietzsche, es súper serio, es la risa, es la seriedad, o sea, es reírse es la cosa más seria que hay, es como un niño cuando pues, juega. Ay, no es una, bueno, no, 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 no es es, lo no, más no genuino que nos puede en ocurrir, términos de antropología es la expresión más clara de la humanidad, lo que el claro. texto de Plessner, ¿no? Llorar y reír es donde el hombre muestra lo que es el único ser vivo que espontáneamente llora y ríe, digamos, ¿no? Entonces ahí muestra de los fenómenos más humanos que hay, digamos, ¿no? Más, ¿no? El tema es cuando esa risa irónica se desdobla, digamos. La misma ironía de Sócrates, ahí hay un desdoblamiento para poder poner distancia, ¿no? Y si nosotros vemos muchas de las discusiones en las que están ensarzadas las comunidades, sociedades contemporáneas, o los grupos de las sociedades contemporáneas, y si uno toma un poco de discusión, perdón, de distancia, por momentos son patéticamente cómicos, patéticamente risibles, digamos, ¿no? Si muchas veces si los hombres pudieran tomar un poquito de distancia y reírse de lo que dicen, sienten, piensan, y verían que la verdad que es medio patético, ¿no? Es una risa como un filo, como una navaja que Claro. corta en nosotros lo que nos está apegado y lo que creemos que somos, como acto genuino, digamos, en sí mismo. Y es claro, una simulación, ¿no? no sabía que estaba Eckhart atrás de todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión de esa libertad en el fondo es el desapego. Eso es lo que vos pensás, no pensás en libertad, pensás en desapego. Bueno, lo que estoy pensando es la forma en que podemos aprendernos a nosotros mismos. Y desde esa aprensión de nosotros mismos poder ejercer eh, nuestra praxis, digamos, si no querés usar el término libertad. Una Está bien. praxis desplegada desde nosotros mismos. Eso siempre es un riesgo. Y eso siempre es un caminar, una cornisa, porque nosotros no podemos despegarnos de todo lo que nuestra historia ha puesto en nosotros. No hay un comienzo absoluto. Nosotros nunca podemos despegarnos de los sentimientos, pensamientos que han puesto en nosotros, porque eso nos constituye, es lo que somos.
el ejercicio de sí mismo no está en negar eso, sino en tener una relación crítica con eso mismo, Claro. una relación irónica con eso mismo, ¿está? Para poder en todo caso asumirlo como propio, ¿no? Como decisión. Si no A quieres ver, hablar de libertad, decisión. a ¿Está? ver si yo puedo decir, si El yo texto, puedo, el texto de Horacio, ¿no? quiero ver si Carlos estaría conforme con esto, o si es que yo lo estoy interpretando bien a él. En definitiva, la mirada irónica, la, la mirada que puede incluso hasta causarnos risa respecto de nosotros mismos, en el fondo es la que posibilita la conciencia del riesgo, digamos, del riesgo que se corre cuando uno piensa, digamos. El riesgo es, en el sentido que decía Carlos en otro momento, el riesgo que corremos siempre al pensar cualquier cosa que estemos pensando, digamos, es decir, que lo que estemos pensando no sea en definitiva una barbaridad, digamos. Que no sea en definitiva, como decía Borges, no otra cosa que una literatura fantástica si es que lo escribimos, ¿no? O sea, en el fondo, si esa mirada irónica no es la que posibilita la conciencia de ese riesgo que corremos cada vez que pensamos, que decimos algo, ¿no? No Y no sé, solo, Carlos. y no solo de ese riesgo, sino hay una canción que recuerdo, no sé por qué me vino a la cabeza ahora, porque seguro que tiene que ver con los juegos de la infancia. No sé si recuerdan una canción de Juan Manuel Serrat, de hace muchos años, que dice Barquito de papel. ¿Se acuerdan Sí, ustedes? Yo siempre me gustó mucho esa canción, me parece muy, toca un momento de la infancia, porque además nosotros jugábamos a eso, con esos barquitos de papel que hacíamos con las hojas de Rivadavia, también jugaba con eso, Carlos. claro. Y me parece que es una gran metáfora de la existencia humana. La ironía es no tomarnos en serio, absolutamente, y darnos cuenta de que somos un barquito de papel navegando el agua sucia que va corriendo en Ah, el borde de una vereda, digamos. El problema de la libertad es que nos hemos creído las palabras infladas que claro, constituyen lo que somos. Estoy como un poco saturado del lenguaje en diversos ámbitos, no solo en la política, de esas palabras infladas que no dicen nada y que nos las creemos como una gran seriedad y, y me parece que no, que, que, que hay algo más de eso, ¿no? Hay algo más y por eso tenemos que reírnos de eso, ¿no? Reírnos Y de eso. quiero saber si entendí bien, como que la ironía tiene dos cosas, o Mm. tiene dos posibilidades. ¿Entendí eso? Dijiste un desdoblamiento. Una de ellas es el sofismo, la sofística. ¿En qué sentido? Si no es una Como palabra que no que la dice nada. ironía, como que la ironía puede reír, llamémoslo auténticamente, y ser filosofía, o puede eh, eh, engatusarnos a través del lenguaje y ser montón. Y Bueno, ser yo cuando hablaba del desdoblamiento, a lo eso. que me refería es que la ironía nos permite desdoblarnos nosotros y tomar distancia con nosotros. A eso me quería referir yo. Ok. La ironía tiene muchas Pero pará, pero perdón, después dijiste de Sócrates, facetas. hablaste de Sócrates. Bueno, Sócrates era un maestro de la ironía. Kierkegaard insiste mucho en esa idea de que es el maestro de la ironía porque también eh, es el que muestra la falsedad del lenguaje y la vaciedad del lenguaje y la vaciedad de nuestro vínculo con ese lenguaje vacío, digamos. O sea que la ironía pues, es un útil eh, que nos salvaguarda del lenguaje neutro. La ironía puede ser un ejercicio un ejercicio que facilite desprendernos de nosotros, desprendernos de todo lo que nos creemos que somos, como nos creemos que somos como decisión propia, y lo somos, pero lo somos como decisión de otros, claro. ¿no? A eso me quería referir, ¿no? La Ahora, ironía si puede ser esta, muchas cosas. Hay una ironía que es
esa ironía cobarde que se ríe de todo para no tomar ninguna decisión, digamos, ¿no? Eso es otra cosa, digamos, ¿no? Esa es la ironía del escepticismo, ¿no? Esa sería la ironía, además, o del sofista, digamos, entendido despectivamente. Creo que ahí te referías vos, Santiago, a esa posibilidad, digamos, del reírse de todo porque te querés reír de todo, digamos, pero el sofista lo que ocurre es que lo único que no tiene es la risa socrática, la ironía socrática, digamos. O sea, Por eso digo, No tiene lo la único que risa. tiene es el no reírse de sí mismo, de lo que él está haciendo, digamos. Porque él cree que así está descubriendo los defectos de los demás, digamos, los defectos en las argumentaciones de los demás, y no piensa en que también podría reírse él de sí mismo, digamos, ¿no? En realidad la risa socrática es más una risa siempre de uno mismo, me parece a mí, ¿no? De uno mismo, más que una risa hacia los otros, digamos. Y por más que encontrar risa por un lado, ironía por el otro, ¿eh? Bueno, sí, risa irónica, me refiero a la risa y a la ironía como dos posibilidades. Una cosa es que vos te rías de vos mismo y otra cosa es que te rías del otro. Si te reís del otro es porque antes tenés que reírte, tendría que haber reído de vos mismo, digamos, para reírte genuinamente, digamos. O cuando te reís del otro, en el fondo, como hace Sócrates, reírse. Cuando ironiza sobre lo que el otro dice, está ironizando sobre él mismo, ¿no? Siempre, digamos. Ahí me parece, me trae a la memoria una Merleau-Ponty dice que la ironía de Sócrates es una ironía genuina, no es un medio retórico para refutar al otro y afirmarse a sí mismo, sino que en esa ironía hay una puesta en cuestión de sí mismo. De sí mismo, claro. Claro, Sócrates, incluso cuando Sócrates dice que no sabe, no es un medio retórico para ganarle al otro, a su contrincante, porque no es sofista, ¿no? Claro. No sabe. Y eso es una toma de distancia consigo mismo. Yo considero y pienso que el término de libertad lo voy a emplear siempre. Mi vertiente sarteriana me imposibilita no hacerlo. Ahora, la libertad, si la libertad no es esta toma de distancia con respecto a sí mismo, y una apuesta, y a mí me parece esto que dijo Santiago anteriormente, la tensión entre el yo y la libertad. Uno podría pensar junto a Sartre que el yo no es, la libertad va contra el yo, porque el yo es un producto de la interiorización de mi ser objetual y la libertad trasciende a ese yo. Lo trasciende al menos colocándolo como, poniéndose a distancia de él. Digo, negación relativa, no negación absoluta. Y en esa toma de distancia de sí, claro, y es una puesta en cuestión de sí, y que es muy incómoda para los individuos serializados. Ahora, Sócrates es muy incómodo, porque le dicen, usted es el más sabio, y él dice, yo no sé nada. Ustedes están diciendo que yo soy el más sabio y yo no sé nada, yo no soy... me parece que genera una situación de incomodidad muy grande, esta negación o esta puesta de distancia consigo mismo. Es como aquel que, vuelvo a Sartre, perdón, ya no, en los próximos encuentros no hablo más de Sartre. Es Sartre rechazando el Premio Nobel de Literatura. Todos los escritores decían el Premio Nobel de Literatura. Ahora, si yo lo rechazo, ¿en qué situación dejo a aquellos que desean ese Premio Nobel que a mí me lo dan? Y lo hago de manera auténtica y genuina. No sé si me explico. En la ironía que cae sobre sí mismo hay una... es muy subversiva. Es fácil, y acá recién se mencionó el tema de la risa, ¿no? Reírse del otro, porque hay dos tipos, ¿no? Y que incluso hasta podrían generar
hay dos tipos de humor. El humor sobre el otro, reírse del otro, o la risa sobre sí mismo. Uno ve las películas de Woody Allen y es humor sobre sí mismo, ¿no? Woody Allen es un maestro de reírse de sí mismo. Ahora, hay algo en la risa sobre sí mismo que incomoda mucho, porque en esta, voy a tomar lo que estuviste hablando vos, en esta divinización de una sociedad, o un tiempo, o una época, donde prima la divinización del yo, ¿qué es lo que acontece cuando alguien no se diviniza, sino que se toma risa? Porque en la divinización del individuo estamos todos de acuerdo, hay un acuerdo. Bueno, ¿Se cortó? ¿Se cortó? Maxi, volvé. acontece algo trastocador, ¿no? Te cortaste, Maxi. Trastocado. ¿Se cortó? Te trastocaste. congelaste, sí. Ahí Porque se todos escucha. estamos de acuerdo, dijiste, y se cortó. ¿Estamos todos de acuerdo? Y al final no estábamos todos de acuerdo. Bueno, no, esto que vos señalabas en tu trabajo, acerca de una época, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo hablamos la otra vez, una época asignada metafísicamente por la divinización del individuo, o la divinización del yo, ya sé, individuo y yo no es lo mismo. Y en eso estamos todos de acuerdo. ¿Cómo? O la ¿Se idiotez escucha? de Ricardo. Ahora, ¿qué pasa? Y si no suena, no es trastocador reírse de sí mismo en una época asignada por la divinización de mí mismo. Porque en algo estamos todos de acuerdo, todos nos tenemos que divinizar a nosotros, cada uno se tiene que divinizar a sí mismo. Ahora, yo me río de mí mismo y no me tomo en serio. ¿Ahí no acontece algo del orden de lo disruptivo? Por supuesto. Te pregunto, desde ¿qué pensás vos a partir de todo tu trabajo? Que por supuesto que es así. Bueno, lo mismo pensaría Carlos respecto de lo que él llama la idiotez como matriz de nuestros tiempos, ahí en el texto. Creo yo, no sé. Es como disruptivo respecto de esa idiotez, el reírse. Es el resquicio, ¿no? Es la posibilidad del resquicio. De resquicio de salir de nosotros mismos, de salir de esa idiotez que es la divinización del individuo, que es una absoluta idiotez, digamos. Es creérsela, digamos, el creerse es lo más propio de el idiota, digamos, el que es más propio que cualquiera, digamos, o sea, que se cree, el que se la cree, digamos, más que cualquiera. Por supuesto que eso es absolutamente disruptivo, digamos. Es como diciendo, dejen de joder, digamos, o sea, ¿por qué dejen de creérsela, digamos, o sea, ¿quién sos para creer que vos sos el fundamento último de la realidad, de lo que ha de hacerse desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político? O sea, tenés que estar mal para pensar de esta manera, digamos. Creo que eso sería lo irónico, digamos, lo disruptivo de la ironía, digamos, o sea. Yo creo que podés aplicar eso mismo a tu texto, al texto de la sesión pasada. Esa autoironía, porque en el fondo en tu texto parecería ser que para mí es la absoluta idiotez, digamos, lo que ocurre, digamos, en términos de Carlos, digamos, es la idiotez, se va al extremo, digamos. Está bien, pero eso es lo que es, parecería ser. Que vos decís, bueno, finalmente eso es lo que es. Predomina, para decirlo, porque Carlos... Bueno, ahí es otra cosa. Predomina ser... Lo que pasa es que lo que es en el sentido de lo que opera predominantemente como fundamento, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Lo que vos decías. Sí, lo que está haciendo, pero predominantemente, porque vos, Carlos, bien decía la otra vez, eso solo no es lo que es, y todos estamos de acuerdo, creo yo, digamos. O sea, hay gente que no se la cree. Está bien, digamos, perfecto. hay individuos que no se la creen, digamos. Hay individuos que pueden... ¿Vos sentís que hay que la ironía es una posibilidad para ir hacia eso que no es lo que predominantemente es? La ironía es un pasadizo hacia ese...
Y te gusta. Me gusta, ¿sabés por qué me gusta? No, me gusta, y además saben por qué me gusta, digamos. Porque la posibilidad de la divinización del individuo, del creérsela, digamos, como de creerse el fundamento, qué sé yo, que es lo que predomina, me parece a mí, y lo que oficia de condición de posibilidad de explicar un montón de cosas, digamos, es posibilitado, entre otras cosas, por la prioridad de la praxis, digamos. Por la prioridad absoluta de la praxis, digamos. Es lo que posibilita esa divinización, digamos. Porque es la divinización de la voluntad, digamos, del querer, digamos, de lo que más tenemos de individuo, de lo que más nos individualiza y nos separa, digamos. Ahora, lo que está planteando Carlos me parece a mí que es sumamente importante porque la mirada irónica es una mirada que tiene poco de teórica, digamos. O sea que, y entonces, digamos, porque si el fundamento está puesto donde está puesto porque estamos en un nivel de prioridad absoluta de la praxis y la ironía puede jugar, no, estoy convencido yo de que juega un papel mucho más importante que cualquier teoría posible en la medida en que la ironía juega en el terreno de la praxis, digamos. Es más fácil que juegue en el terreno de la praxis que decir lo que hay que hacer, por ejemplo, digamos. Hay dos cosas para mí. Lo que pasa es que la ironía es en el terreno de la palabra. Creo que en el terreno de la palabra, que roza lo teórico, digamos, pero que puede socavar, puede influir en el nivel en donde está puesto el fundamento, que es la prioridad absoluta de la praxis. La ironía como palabra es lo que me parece a mí lo que mejor puede operar, digamos, en el terreno de la praxis. Porque decir lo que hay que hacer, digamos, convertirse en moralista, por ejemplo, es algo que no tiene ninguna eficacia porque me parece que viene del terreno teórico, digamos. En cambio, la ironía puede socavar en la praxis como no puede socavar ninguna teoría, digamos, me parece a mí. Y es del ámbito de lo que me estoy dando cuenta, que es del ámbito, o puede ser del ámbito no solo de una acción irónica, sino que puede ser del ámbito del lenguaje, digamos, del ámbito hablado, digamos. ¿Eh? Porque la otra posibilidad porque la otra posibilidad, o del ámbito gestual, como quieran ustedes, pero también puede ser en el terreno la ironía puede ser hablada, ¿eh? Puede ser, sí, hablada, escrita, o sea, en el ámbito del lenguaje, digamos. Porque la otra posibilidad, en la que yo siempre he pensado, digamos, es la posibilidad de la acción de un individuo, digamos. Si el fundamento está puesto en los individuos, de donde puede venir una transformación metafísica es precisamente del accionar de los individuos. Del accionar de un individuo si quieren ustedes, que alcance una cierta universalidad, digamos, para poder convertirse en un cambio metafísico, es decir, en algo que después llegue a predominar, digamos. Pero el accionar, eso yo lo veo muy difícil, el accionar de un individuo, digamos, ¿no? Y pienso en el accionar en textos antiguos, hay varios en los que podemos pensar al respecto, digamos, en el que lo único que importa es el accionar, ¿eh? Por ejemplo, el propio Sócrates, no de ningún texto de Sócrates, por favor, pero el pseudo Genofonte, o Genofonte, habría que ver de quién es ese texto, en la apología de Genofonte o del pseudo Genofonte, hay un texto que es sumamente breve y hay en el comienzo algo absolutamente maravilloso. Viene uno a visitarlo a Sócrates, uno de sus amigos, no me acuerdo cuál, y le pregunta, Sócrates, ¿qué haces que vos no estás preparando tu discurso de defensa? Acá cualquiera que prepara un discurso, o sea, que era cierto, digamos, históricamente es cierto, cualquiera que prepara un discurso de defensa, resulta que no es condenado, digamos. Vos sos el rey, digamos, del discurso, digamos. ¿Qué haces que no estás preparando tu discurso en vez de estar tirado así? Y la respuesta de Sócrates, y en eso estoy pensando cuando dije lo que acabo de decir, respecto del accionar de un individuo que pueda universalizarse, digamos. La respuesta de Sócrates es, yo no estoy preparando ningún discurso de defensa porque mi defensa es mi vida. Mi defensa es mi vida. La defensa de Sócrates es una acción, digamos, un accionar individual. Un accionar hecho para que pueda verse, no es un accionar
ahora vamos y vamos a hacer tal cosa, ¿eh? Porque eso es decir, Esa es la decisión de la cual hablas vos. Esa es pero, la decisión. pero encima, digamos, es un accionar hecho. Lo que puede universalizarse es un accionar que pueda mirarse, digamos. O sea, que tiene que ver entre lo presente y lo pasado, digamos. No un decir, hay que hacer tal cosa, ¿eh? Sí, A ver si nos entendemos, digamos. sí, sí. O sea, a ver, pienso en el individuo Carlos, que lo tenemos acá. Alguien le pregunta, che, ¿qué hay que hacer con la universidad? Mirá, digamos, o sea, lo que produce un efecto, no, ¿qué hay que hacer con la Universidad Argentina, digamos, supongamos? Lo que produce efecto, escuchá, pero lo que produce efecto, lo que puede producir efecto, puesto donde está puesto el fundamento, no es que un discurso respecto de lo que ha de hacerse, construido racionalmente, digamos, porque no estamos compartiendo eso, digamos, como fundamento. Muy bien. Lo que puede producir efecto, escuchar, para mí lo único que puede producir efecto es que alguien lo lleve a quien hizo esa pregunta y decirle, mirá, vení, vamos a pegar un paseo por la universidad, digamos, por la Universidad de San Martín, digamos. O sea, esto está actuado, esto está hecho, es lo único que puede producir un efecto, me parece a mí, digamos, si el fundamento está puesto donde está puesto. Un accionar que pueda mirarse, digamos, ¿no? Pero vos decís al mismo tiempo que todo, el fundamento está predominantemente puesto en la praxis, y esa es la crítica que haces. Es paradójico lo que decís. No lo termino de entender, no es que es paradójico. Vos decís que el problema de la individualización del espíritu, etcétera, es que justamente el acento está en la praxis. Es que, bueno, algo que se inicia con la modernidad, digamos, la prioridad de la praxis, ¿eh? Por eso digo, Posibilidad de la praxis que posibilita la prioridad de la voluntad por sobre cualquier otro atributo del ser humano, solo que inicialmente en la modernidad esa voluntad puede ser racional, y es racional, digamos. Por eso el sujeto, en el inicio de la modernidad, comienza siendo un sujeto único, porque esa voluntad es racional, digamos. De eso se da cuenta Heidegger, digamos, más que cualquier otro. La modernidad comienza Ahí está la cuestión, la racionalidad. con una voluntad racional y termina con la voluntad de poder, digamos, para él hasta Nietzsche pensaba, digamos. Sí, claro. Esa voluntad tiene una racionalidad porque tiene una lógica. El problema es qué es lo que dispara esa voluntad, es decir, de dónde parte esa voluntad, porque después, hacia dónde va, y bueno, hay dentro del movimiento de la voluntad hay una lógica y una racionalidad, digamos. El problema es que si esa voluntad es individual o no, es decir, es subjetiva o no, o es simplemente un movimiento como que nos empujan, y bueno, una vez que nos pusieron a caminar, hay una lógica del caminar, ¿no? Claro. El tema es por qué yo camino en esta dirección porque yo lo he decidido, o camino en esta dirección porque todos van para allá, o camino en esta dirección porque me pusieron en esta dirección y anda para allá. Esa es la... Sí, después en el caminar mismo hay una lógica, hay una racionalidad del caminar, en el sentido yo no puedo caminar con los pies de una forma diferente a cómo está organizada la anatomía y la fisiología humana, digamos, ¿no? Pero tiene una lógica propia para desenvolverse exitosamente ese caminar. El problema es cuando el problema es cuando la voluntad, digamos, de cualquier individuo, lo que predomina, digamos, una voluntad desprendida, me parece a mí, desprendida de la posibilidad de que compartamos, digamos, el querer, digamos. Porque lo que predomina es una voluntad que no se sujeta a ningún tipo de racionalidad, digamos. Que sería lo único que podríamos llegar a compartir, digamos, porque no hay razones individuales, digamos. Las razones nunca son individuales. Las razones tienden a la universalidad, digamos. Ahora, los quereres individuales, lo que predomina son quereres individuales que no tienen por qué ser, que no tienen ni piensan en ser compartidos, digamos. O sea, entiendo. Compartidos.
Pero bueno, ya se ensaladeó un poco. Caballeros, el tiempo de la televisión, ustedes saben que es muy tirano. Es muy tirano. Tengo que buscarlo del Fausto. Yo, Si les parece, hacemos una pequeña conclusión algunos, leemos un poema y cerramos por lo menos el episodio. Luego, si quieren, seguimos charlando, pero fuera del aire, diría algún... Fuera del aire. ¿Qué tal? Nos vamos a ahogar. ¿Qué Sí, tal? estamos fuera del aire, así que dale. Fuera del aire. Estamos fuera del aire. Maxi, cerrá vos. Sí. No, de Santiago, Santiago. Estás harto y ya con eso cerramos. Se la maté. Claro. Bueno, Porque además No, ya hiciste por una promesa que nadie, hiciste una promesa que nadie te cree, digamos, que no lo nunca más. ¿Cuál? ¿Para cuál? tenemos una No picana. le más Aplicate la ironía y reíste, mirá lo que dije. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la promesa? Que La nunca promesa más que te citar a Sartre, dice. Lo que diría es Reíste sola nomás, Maxi. una pequeña maquinita que esté siempre ahí y que se la ponemos una picana, ¿no? Cada vez que diga a ver si un experimento conductista Claro. y realmente lo logramos. Qué Bueno, cerramos con un poema de Enrique Lin del texto del libro ¿Por qué escribí? Y no es por qué, sino por qué escribí. No puedo no decir por qué escribí sin decirlo en interrogación. No es una interrogación, es por qué escribí. Escribí. ¿Por qué escribí? La vejez de Narciso. Me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido. El espejo es mi rostro. Me he desaparecido. Porque de tanto verme en este espejo roto, he perdido el sentido de mi rostro. O, de tanto contarlo, se me ha vuelto infinito. O la nada que en él, como en todas las cosas se ocultaba, lo oculta. La nada que está en todo como el sol en la noche, y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto. Muchas gracias. Esto ha sido Mundo Interior. Me hace. Dale. Total.